Pues básicamente es lo... Iglesia Cristo para Todos, Ministerios Ebenecer, te da la bienvenida a nuestro tiempo de tesoros en el servicio. Iniciamos. Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Hoy estamos muy agradecidos con el Señor porque estamos acá. Me acompañan mis hermanos ancianos de Iglesia Cristo para Todos, Ministerios Ebenecer, y como representación del Departamento de Oración e Intercesión, hoy nos hemos reunido para poder platicar un momento y considerar tan oportuno el poder hacer visible a través de este medio la tarea tan importante como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el estar continuamente en la oración, continuamente en la intercesión, continuamente en el clamor y por supuesto continuamente en el gemir. Son dimensiones de donde vemos en la Biblia que Dios nos otorga para poder nosotros platicar con Él y ser escuchados. Quiero presentarles, hoy me acompaña por este lado mi hermana Sofía, si se presenta, hermana. Amén, bendiciones en esta hora y qué bendición poder platicar con ustedes un momento y acá con hermano pastor y mi hermano anciano. Mi nombre es Sofía de Morales, pues qué bendición poder platicar de las maravillas que hace nuestro Señor a través de la oración. Amén. Amén, muchos saludos para mis hermanos, muchas bendiciones de paz, de gozo, de la presencia de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Estamos reunidos con el amado pastor, mi hermana anciana, que es anciana, pero es joven todavía, ¿verdad? Gloria al Señor. Y estamos aquí con el propósito de dar un mensaje. Yo le decía al pastor que queremos ser como aquellos, ¿cómo se llama ese instrumento? Para cincelar el corazón de ustedes con algo que es tan importante, y yo no puedo decir esa palabra importante, puedo decir que la palabra es vital, de vida o de muerte. Y queremos abordar ese tema tan importante, tan lindo, tan precioso, y espero en el nombre de Jesús. Como le digo, no sé cuántas veces voy a estar en esta bendición y este privilegio de estar con el amado pastor, pero quiero ser sincero, que cada vez que ustedes se acuerden de mí y venga a memoria en su mente y salga yo, se acuerdan de la oración. Ahí van a ver tantas cosas que hay y que Dios nos use. Señor, úsanos, Espíritu Santo, úsanos para hacer de bendición a mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano Joel, como hermana Sofi. Y vamos a hacer una pequeña palabra de oración con el propósito de suplicarle la gracia siempre a nuestro Padre, como también a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto al Espíritu de Él, que nos dé la gracia. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, suplicándote para que en esta hora todo aquel que sea expuesto a través de los medios, Señor, tú nos permitas a nosotros ser esos vasos y esos canales de bendición para poder, Señor, hacer visible aquella obra tan importante que tú nos enseñaste a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues queremos, hermanos, más que dejar una enseñanza, que también está incluido el propósito, es poder dialogar y con el favor de mis hermanos poderles a ustedes presentar que como iglesia hemos entendido y hemos comprendido la importancia que tiene la oración, principalmente sabiendo que el ejemplo primario
ha venido de parte de nuestro Señor Jesucristo y considerar esa herramienta que Dios nos ha dejado como un tesoro. Y efectivamente recordemos que este programa se le ha denominado de esa manera tesoros en el servicio, y creo que una de las atenciones como iglesia, como pilares, como columnas, va a ser siempre al hombre de oración y la mujer de oración. Quiero empezar con un texto para poder aperturar esta conversación con mis hermanos. Inicio en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ok, me quedo hasta ahí. Entonces veo que Dios, entre tantas cosas que seguramente Dios se ocupa, una de sus ocupaciones benditas es que Él presta su oído para escuchar la oración. Ahora, el apóstol Pedro señala algo tan importante y de lo cual pues vale la pena aclarar también, y por supuesto exhortar a todos los que nos escuchan. ¿Es importante la oración? Claro que es importante la oración. ¿Cuándo vamos a aplicar la oración? Pues vamos a platicar un poco de eso. ¿Qué beneficios trae la oración? Vamos a platicar un poquito de eso. Pero tal vez quisiera yo, en estos primeros minutos de esta participación, quisiera señalar y puntualizar algo que el apóstol Pedro nos dejó para enseñanza, y por supuesto muy importante, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Entonces, y dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces Dios está atento a la oración. Amén. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. En Jeremías capítulo 33 y versículo 3. Entonces yo veo la importancia que tiene el que nosotros aprendamos a platicar con Dios a través de la oración, pero también la importancia de nuestra condición para poder platicar con Dios. Como iglesia hemos tenido a bien el siempre darle la importancia a la oración, considerando que Él nos escucha. Entonces aquí quiero utilizar algo que el apóstol Pedro nos deja como enseñanza, y vuelvo a decirlo, razón importante para que nosotros tomemos ese ejemplo. Tenemos que tener una estatura y categoría de justo, porque la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Por eso es que cuando vemos en el libro de Santiago, el apóstol Santiago hace referencia también y dice que la oración del justo tiene poder. Entonces, dentro de esa hermosa comunión que Dios nos permite tener dentro de la iglesia, y de lo cual pues también tomamos tiempo y participación muy especial en la oración, porque sabemos que Dios nos oye, es importante que todo aquel varón o mujer que va a acercarse a tomar esa comunión, esa forma de platicar con Dios, debe también considerar en sí mismo el llegar a tener esa estatura como un justo. Bueno, hablar de los justos según la Biblia, hermano, yo anotaba algunos personajes que de gran importancia, por ejemplo, Noé, Abel, Daniel, Job, vemos a Cornelio, por supuesto, el mayor de ellos, nuestro Señor Jesucristo como justo. Y entonces esa participación, oiga, es muy importante, porque yo quiero decirte en el nombre de Jesús, iglesia y pueblo del Señor, como esa herramienta que Dios nos ha dejado para estar continuamente platicando con Él, aprovechémosla, que nadie la deseche. Ya vamos a platicar la importancia que esto tiene, pero yo quiero en este momento decirte, es importante que nosotros también tomemos una calidad de justos.
Primeramente, a través de Jesucristo somos justificados. Por supuesto, el perfil de un justo, hermano, es importantísimo para asegurar que nuestras oraciones son recibidas y, por supuesto, reconociendo que Dios favorece también al justo. Quiero trasladarle ahorita a mi hermana Sofi la oportunidad también para que ella nos comparta algunos pensamientos que puedan estar en su corazón y que seguramente van a ser de mucha bendición para ti. Amén. Escuchando ahí la palabra, ¿verdad?, que dice que los ojos del Señor están sobre los justos y Él oye la oración del justo. Y sinceramente quiero compartir una porción de la palabra en 1 de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces nosotros tenemos que tener esa plena confianza en el Señor de que sus ojos están puestos sobre nosotros y que Él nos oye. Entonces, y es conforme a su voluntad. Quizás alguien dirá, yo he orado y no he recibido alguna respuesta, pero espera en el Señor pacientemente. El Señor a su tiempo y conforme a su voluntad te responderá, porque sinceramente Dios nos oye, porque la palabra dice que ¿acaso no oirá el que hizo el oído? Entonces el Señor nos oye. Entonces nosotros tenemos que acercarnos con esa plena confianza en el Señor de que Él nos oye, porque Él está ahí. Entonces no dejemos de orar y tengamos esa fe en acercarnos al Señor. Amén. Sí, claro, gracias, hermana. Me llama la atención cuando usted dice no dejemos de orar, y esa fue la exhortación y la invitación que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, diciéndonos orar en todo tiempo, pero dio un propósito tan grande para no caer en tentación. Entonces, yo creo que uno de los grandes beneficios y una de las herramientas para que nosotros debiésemos de aplicar en nuestro diario vivir, hermano, es precisamente esto, ¿verdad? El saber que estamos expuestos ante muchas necesidades, estamos expuestos ante muchas tentaciones, y estamos expuestos, por supuesto, aún ante muchos peligros. Y entonces la oración Dios nos la concede para que nosotros podamos a través de ella aún crear en nosotros mismos un sistema de protección. Orar en todo tiempo para no caer en tentación. Orar en todo tiempo para no caer en tentación. Y solo quiero decirte algo tan importante en relación a lo que empezamos hablando de que Dios presta su oído al justo. Fíjese que en la Biblia, en Proverbios 12:26, por ejemplo, nos habla que el justo sirve de guía a su prójimo, una gran virtud, y por qué Dios oye la oración del justo. Fíjese que en Proverbios 13:5 dice la Biblia que el justo aborrece la palabra de mentira. Claro, aquel que constante y continuamente ama la oración va a entrar a esa dimensión de poder, por supuesto, a través de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. Es decir, entonces yo ahorita platico contigo, Joel, sobre todo pensando en esto. Dios nos deja la oración como un medio tan lindo y tan hermoso para ser escuchados. Pero también Dios nos ha dejado la palabra para que nosotros escuchemos la respuesta de Dios. Entonces mire por favor cuán importante es para nosotros el tener comunicación con Dios a través de la oración, pero también cuán importante es que nosotros prestemos atención y nuestro oído a la palabra de Dios. ¿Qué te trae a tu mente ese pasaje o esta manera de poder dialogar, Joelito, en respecto a la oración? Ay, hermanos, la oración es un recurso que el Señor ha dejado tan importante que yo puedo ver que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero entre sus cárceles que él tiene, entre sus estrategias es el olvido. Y muchas veces por los afanes, por tantas situaciones se nos olvida el recurso
tan importante que es la oración. Miren, pues yo les quiero comentar algo. Dios no nos dijo, los discípulos vieron de qué manera Él predicaba a las multitudes. Y decían las personas que estaban ahí, qué autoridad, con qué autoridad. Y ellos sabían que pues Jesús venía pues humanamente de un papá carpintero. ¿De dónde iba a saber tantas verdades? Pero decía, él predica con autoridad. Sin embargo, sus discípulos, cuando se acercaron a Él, le dijeron, enséñanos a predicar. No. Enséñanos a cantar. No. Enséñanos a orar. Es tan importante eso, hermanos amados, porque hay veces nosotros oramos mal. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Hay un pasaje por aquí, pero no me voy a centrar en esto, pero sí es importante también esta situación. Estaba hablando el pastor de los justos, que Dios oye la oración, pero si vamos a cuando Jesucristo se estaba bautizando en el río del Jordán, dice la Biblia que cuando Juan vio, pues sabía que era el Hijo de Dios, que había venido de su trono, había dejado su trono y venía a este deber tan tremendo de morir en la cruz por ti y por mí. Viene él y dice, yo no soy digno de bautizarte. Entonces viene Jesús y dice esta palabra, es necesario cumplir toda justicia. ¿Y qué es justicia, hermanos? Obediencia. Entonces yo puedo cambiar. Dile al justo que le irá bien, dile al obediente que le irá bien. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto obediente desamparado que mendigue pan. Entonces vienen los discípulos, de veras vieron, enséñanos a orar. También hay otra parte tan importante, hermano, usted cante sin cesar, o predique sin cesar. No, dice ahí que oremos sin cesar. Por eso es tan importante, hermanos, mire, y hay tantas oraciones. Mi Señor Jesús, para mí, en lo personal, la oración que yo pienso, donde verdaderamente encuentro ese contacto directamente con nuestro Dios, es de rodillas. Porque ahí estoy mostrando yo adoración. Es cierto, por la enfermedad, a veces uno está orando en la cama, pero yo pienso que el saber que es el Dios de la gloria, el que tiene el hueco, que está, siempre hablo yo eso, va, en el hueco de su mano midió el mar, con su palmo midió los cielos y con 3 dedos recogió el polvo de la tierra. Es nuestro Dios y Él merece todo, que toda rodilla se doble delante de Él. Entonces es importante esto, hermanos amados, enséñanos a orar. Y hay un pasaje ahí, está en Lucas capítulo 11, y usted puede ver ahí que cuando uno ora, tiene que dirigirse al Padre. Así, y comienza uno a orar, no, Padre. Así tenemos que orar, Padre nuestro. Y en Juan capítulo 14, verso 13 dice, y con todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. O sea que es tan importante, y cuando vemos el Padre Nuestro, ahí en lo que le estoy diciendo, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire tan importante que era eso, es que eso es vital, amados hermanos, los que acaban de comenzar a andar en esos caminos hermosos, los que a veces nosotros estamos también por muchos años en el Evangelio y se nos olvida. Y eso es lo más importante, porque es un recurso tan lindo que Dios ha dejado, que pasamos a lo sobrenatural. Estaba hablando el pastor antes de comenzar esta plática, me contaba él que cuando uno ora, habla con Dios, pero cuando uno lee la Biblia, Dios le habla a uno. Y es tan importante también saber la palabra del Señor, ¿verdad? Yo tengo que decir otras cosas, pero esa es mi primera aportación, es que, hermano amado, Dios quiere primeramente que nosotros aprendamos a orar. Y que cantemos al Señor, sí, que alabemos al Señor, sí, que prediquemos su palabra, sí, pero algo que nos pide sin cesar. No el nombre, ¿va? Sin cesar. Aleluya. No, sin cesar, sin detenernos. Miren, hermanos, yo, como le decía al pastor, hay tanto que hablar en oración. Fíjese que las oraciones aéreas, le digo yo, donde el enemigo, miren, no me molesta para nada.
Y esas oraciones aéreas se las voy a decir el próximo programa. No. Pues, pero, amén. Gracias, Joelito. Mira, tan importante lo que tú decías, y yo quiero aportar y sumar a lo que dijiste ahorita en relación a lo que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo fue a las aguas bautismales y Juan el Bautista, por supuesto, reconoció diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero fíjate que leía precisamente en Lucas capítulo 3 y versículo 21, dice la palabra: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mira lo que dice la Biblia, dice: y mientras él oraba, el cielo se abrió. Hermano, es que mire, de veras, a veces nosotros creemos que la oración posiblemente sea solo a un nivel horizontal, es decir, tierra, pero cuando nosotros, por eso dice la Biblia que el que busca a Dios crea que le halla. Es decir, si tú lo vas a buscar en oración, tienes que tener fe para creer que lo vas a hallar y que por supuesto Él te va a escuchar. Y entonces vemos uno de los grandes beneficios, por supuesto, esto ocurrió en nuestro Señor Jesucristo, los cielos se abrieron, pero te podrías imaginar tú en esa dimensión orando, hallando gracia y favor, como lo decías tú también, Joel, el doblar nuestras rodillas para humillarnos delante de Dios, y entonces la respuesta inmediata, los cielos se abren. Muy importante eso, y yo sé que pues aquí vamos a seguir platicando. Hermana Sofía, algo que nos quiera agregar a esto. Amén. Pues ahí, como decía hermano Joel, va de que es en todo tiempo que tenemos que orar. La palabra del Señor en Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, a veces nos equivocamos, oramos solo cuando nos encontramos en prueba, y cuando estamos bien nos olvidamos de hablarle al Señor. Entonces, es en todo tiempo, o sea, estemos en prueba, estemos bien. Si estamos bien, pues presentemos nuestra acción de gracias, y aún estando en prueba, la palabra dice que demos gracias en todo, porque la palabra dice en Romanos 8:29, dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces cuesta, tal vez sí nos cuesta dar gracias a Dios en medio de la prueba, pero esa es la fe. O sea, la fe es creer antes de ver la respuesta. Y decía hermano Joel que nosotros doblemos rodilla. Realmente en Salmo 51:19 dice la palabra de que al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Entonces tenemos que acercarnos con un corazón contrito y humillado delante del Señor, para que Él ahí sí que nos escuche, y Dios es bueno, porque Él dice que al soberbio o al altivo Él lo ve de lejos. Entonces tenemos que acercarnos. Y también tengo otra cita en Hebreos 10:22, dice: acercarnos con un corazón sincero y plena certidumbre de fe, como decía el pastor. O sea, nos acercamos creyendo que el Señor nos está escuchando. Pero alguien diría: bueno, si me escuchó, ¿por qué no me responde ya? A veces somos exigentes. Entonces no debemos ser así, porque el humilde debe esperar en la voluntad de su Padre. Y qué importante es, como decía hermano Joel, como fue enseñado la oración donde dice Padre nuestro. Realmente tenemos que acercarnos al Señor como nuestro papá. Yo siempre digo y pongo el ejemplo: nosotros como padres somos capaces de meter las manos al fuego por nuestros hijos, pero si nosotros no, ahí sí que no hemos recibido al Señor como nuestro Padre, no se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces a veces nos acercamos al Señor como nuestro sanador, como nuestro proveedor, como nuestro Dios o como el creador nada más. Tenemos que tener la seguridad de que nuestro papá, él va a obrar y Él va a abogar, y de la forma que sea, o sea, el Señor va a abrir puertas. Y cuándo saber, pero ahí sí que nosotros tenemos que ser como aquellos niños. El ejemplo de un niño: usted le promete algo y él está a la espera. Él dice: Él me prometió y Él me va a dar. Y cuando usted se lo da como papá o mamá, aquel niño ahí está. Y el Señor mismo dice que nosotros debemos ser como niños. Amén. Gracias, hermana.
Todo suma. Mire, nuestro deseo y nuestro mayor propósito es que en esta hora, los que pues nos estén viendo en directo o aún en algún momento puedan unirse a esta transmisión, es lo siguiente. Nosotros como iglesia, vuelvo a decir, mi hermano anciano Joel, como mi hermana anciana Sofi, llevamos una experiencia y reconocemos la importancia que tiene la oración en la vida y en la comunión con Cristo Jesús. Entonces, tú que amas a Dios, tú que dispusiste a entregarle tu vida al Señor y reconocerlo como tu Salvador, es importante que nosotros tomemos el ejemplo como Él obró. Él oraba en toda circunstancia. Oraba en todo momento, pero ¿saben qué es lo más lindo? Y vuelvo otra vez a retomar y creo porque ese es lo que Dios quiere, que la iglesia del Señor Jesucristo viva permanentemente en oración. Por eso nosotros como iglesia tenemos para bien e inclusive decirles que tenemos tiempo de oración los días miércoles. Hacemos tiempo de oración, pero no solo eso, sino que nos unimos a la oración de nuestra cobertura ministerial, nuestro apóstol, cada mañana a las 5:30 de la mañana, estamos ahí con él uniéndonos, uniéndonos como un solo cuerpo, uniéndonos en el entendido de la importancia que tiene la oración para el pueblo de Dios. Grandes beneficios. Nuestro Señor, cuando oró por los panes que eran pocos, se multiplicó. Vino el milagro de pronto a través de la oración. Vemos a los apóstoles, el apóstol Pedro provocar un milagro a través de la oración. En Hechos 9:40 dice, mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Por eso la Biblia dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y todo aquel que cree en los milagros y en el Señor de los milagros, tiene que buscarlo a través de la oración. ¿Algo que quisieras agregar, Joelito? Pues hay mucho, ¿verdad? Yo sé. Muchas veces decimos, ay, pero qué oro si ya, y hasta se acaban las palabras, ¿verdad? Pero quiero decirles de que hay una oración que ustedes nunca deben de olvidar, nunca, pero nunca, es la oración del agradecimiento. Yo digo, algunas veces Dios me ha permitido predicar en las camionetas y yo realmente no tengo vergüenza de decir esto. Yo cuando era niño, pastor, tuve un problema y se me salía el ano. Y gracias a Dios, mi mamita me decía, vamos al baño, yo lloraba, decía, no, yo no quiero ir, pero a través de la oración, Él me sanó. ¿Y saben qué? Entonces ahora vengo yo y digo, Señor, gracias porque puedo evacuar, gracias porque puedo orinar. Y no sé, pues en noviembre del año pasado me dio COVID y a los 15 días comencé a sentir que me faltaba el aire. Y nunca le había dado gracias al Señor por respirar. Entonces ahora le digo, Señor, gracias por mi techo, gracias por mi carrito, gracias por mi esposa, gracias porque puedo ver, porque puedo oír. Miren, hermanos, esas cositas a veces nosotros pensamos que por lógica lo vamos a tener. No, hay mucha gente que no mira. Así es. Hay mucha gente que no camina. Entonces, miren, hermanos, hay tantas cosas que darle al Señor. Y lo último es que hay veces, yo puedo ver, hay tips en la Biblia, si usted, como si la letra se levanta, ¿va? Yo puedo ver a Job que estaba con esa sarna horrible. ¿Y sabe qué? Sanó orando por sus hermanos. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a Dios le agrada que uno interceda, hermanos. ¿Cuántas, miren, hermanos, yo puedo ver cuánta gente ha muerto, millones han muerto en la persecución y nosotros, miren, ahí están los satanistas, no sé, los martes y los viernes ellos ayunan para que hayan abortos, para que hayan divorcios y oran a Satanás. Entonces, hermanos amados, nosotros no nos tiene que ganar el enemigo. 150 millones de personas mueren cada semana, sin Dios y sin esperanza. Y miren, hermanos, ahorita yo comencé a orar por mi primo,
y a orar, porque había un hermano, estaba orando, fueron con el pastor, la mamita bien afligida, porque la muchacha, la hija de ella se profundizó en las drogas y se fue de la casa y comenzaron a orar y a orar. Y le pasó lo que le pasó al hijo pródigo. Volvió en sí, por esas oraciones. Amén. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Dijo. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y dice la historia que ella regresó libre. Hermanos, nosotros tenemos un recurso precioso. No sé, en Lucas 1:35, Jesús oraba en la madrugada. Y si Jesús oraba, Amén. entonces ¿quiénes somos nosotros para no Para orar? no hacerlo. Él está diciendo que seamos imitadores. Orar en la madrugada es tan importante, hermanos. Como le digo, hay muchas cosas que decir de la oración, pero en el nombre de Jesús, ¿saben qué? Así como esos pievías en el día, digan, Señor, ayúdame a orar, dame un espíritu de oración, dame un espíritu de oración, pero clamárselo. Porque miren, amados, las cosas que Dios dice que se hagan, pasen lo invisible. Por la fe creemos que el universo fue creado por la palabra de Dios y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces usted comienza a orar por ese problema, por esa situación, y se hace en el cielo, se hace en la tierra. En la tierra, se hace en lo espiritual, se hace en lo material. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Joelito. Hablando de la intercesión, ¿verdad? Tal vez algún consejo para el pueblo que nos escucha, hermana Sofi, porque sabemos que es un papel tan importante que juega la iglesia y, por supuesto, aquellos que han creído y siguen creyendo en el poder de Dios. Amén. Pues es muy importante interceder, mis amados hermanos. Yo le decía a una hermana hace poquito, me decía, ella sirve y me dice, fue operada, y me decía, hermana, a ver hasta cuándo voy a servirle al Señor. Entonces le decía yo, hay muchas formas de servirle al Señor. ¿Tú quieres servirle al Señor? Intercede. Y le he mandado peticiones, porque también la Biblia dice que podemos servir con oraciones y ayunos, intercediendo por el pueblo del Señor. Y sabe, mi amado hermano y hermana que nos ves, muchas veces nosotros queremos agradar el corazón del Señor y decimos, pero ¿qué le puedo dar si todo es de Él, aún nuestra vida? Pero yo encontraba un pasaje en Proverbios 15:8, dice que la oración de los rectos es su gozo. Entonces el Señor se goza al escuchar tu voz. Y me impactaba que ese hermano Joel, hasta el Señor Jesús oraba, pero el Señor Jesús, lo que Él quería es tener una comunicación con el Padre. Yo creo que tú y yo pues hemos tenido a nuestros padres, es grato pues el tener una comunicación. La oración es platicar. La oración no solamente se trata de pedir, sino que también se trata de agradecerle al Señor, de veras lleguemos a la estatura de amigo, a platicar, Señor, ¿será que esto es tu voluntad? Las decisiones que tomemos, muchas veces a nosotros nos salen mal las cosas porque a veces no tomamos al Señor en cuenta en nuestras decisiones, en lo que hagamos. Yo le decía a alguien una vez que yo me encontraba enferma y me decía, hermana, vaya al médico, vaya, hermana. No, le digo yo, porque si el Señor quiere, Él me puede sanar, y así es que yo mejor espero en Él y el Señor dirá, si tengo que visitar al médico terrenal, pues el Señor hará su obra, y para la gloria de Dios. Miren, mis amados hermanos, pues hace más de 2 años el Señor me sanó porque tenía que ser operada de fibromas. Yo creo que las hermanitas que han pasado por ese proceso saben de qué se trata, pero el Señor hasta aquí en su amor y misericordia me tiene de pie, porque yo recuerdo esa vez, el pastor yo creo que me vio haciendo caras y en ese momento oró, y la palabra dice de que si 2 se unen pidiendo una sola cosa, creyendo la recibirán. Y qué importante es unirnos. Alguien podría decir, pues yo oro en mi casa, pues también, pero sabes que la palabra dice que 1 echará fuera a 1000 y 2 a 10,000. Imagínate que si nos unimos 5, 10 a clamar, cuántas potestades van a salir huyendo. Y veía yo a través de la palabra también en Apocalipsis 8:3 que la oración tiene un olor grato delante del Señor. Ahí, si tú lo puedes leer, yo te lo voy a parafrasear, dice que a un ángel se le dio un incensario con perfumes
y junto a esos perfumes añadió las oraciones de los santos y después subió con un olor grato delante del Padre. Mira qué bendición. O sea, tal vez alguien anhela decir, aquellos tiempos, va, cuando aquella mujer quebró el alabastro a los pies de Cristo y aquella casa se llenó de olor y ahora ya no lo podemos hacer porque físicamente no tenemos al Señor Jesús. O alguien podría decir, pues yo soy tan pobre, pues no podría presentar una ofrenda de esa categoría. Pues sí, tus oraciones tienen un olor grato delante del Señor. Por eso es de que no dejemos de unirnos, no dejemos de clamarle al Señor y de veras levantémonos. A veces el enemigo dardea nuestra mente, ay, qué aburrido orar, porque él sabe el potencial que hay en la oración y a veces nosotros le decimos, amén, estoy cansada, pues no voy a ir, pero esforcémonos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Lamentablemente el tiempo no nos apremia para seguir, pero hermanos, miren, queremos exhortarles. Ese es el propósito de poder decir que en Iglesia Cristo para Todos, Ministerios Ebenecer, hay un grupo que siempre seguirá orando por ustedes. Hoy estamos nosotros 3, pero gracias a Dios está la pastora, están también los diáconos que continuamente se unen en nuestra oración, están ayudas y mucho pueblo de Dios que estamos interesados porque creemos que Dios nos oye y el único que nos puede resolver cualquier clase de dificultad es Él. Él es experto en los imposibles y Él tiene misericordia para todos nosotros. No se te olvide, hay 4 dimensiones en las que tenemos que aprender como pueblo de Dios a orar en comunicación con el Señor, a interceder por aquellas situaciones y hermanos nuestros o aún no hermanos donde Dios puede glorificarse, a clamar. El tener el valor y aquella manera donde podemos elevar nuestra voz en un grito de necesidad porque sabemos que Él nos oye y por supuesto la dimensión de gemir es aquella oración donde en verdad el Espíritu Santo toma control y autoridad total y nos conduce en esa dirección. Así es que nosotros nos quedamos muy agradecidos diciéndote de esta manera, la oración es muy importante y como iglesia y como pueblo de Dios es necesario que nos unamos y permanezcamos continuamente a través de esta oración. Déjenme hacer una oración para despedirnos y gracias por haber prestado tu oído y tu atención a esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mi hermano Joel, como de mi hermana Sofía, y todos aquellos que aman la oración como la pastora y aquellos hermanos y hermanas que constantemente, Señor, estamos juntos clamando. Seguiremos, Señor, porque sabemos que de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. De ti viene nuestro socorro, Señor, y eres tú quien tiene el poder suficiente para aliviar toda clase de necesidad. Bendice, Señor, a todos aquellos hermanos que estén expuestos con nosotros en esta hora. Gracias, amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente.